La palabra predestinación, ¿qué significa? Se usa esta palabra varias veces en el Nuevo Testamento y lamentablemente muchos hombres han salido con doctrinas completamente falsas con respecto a la palabra predestinado o predestinación. Vamos leyendo los textos que mencionan estas palabras y vamos a estudiarlos con mucho cuidado. Comenzando con primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora ya aparece la palabra destinado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Luego Efesios capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y otra vez en el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y luego Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Nuevo Testamento emplea los términos elegidos, predestinados, reprobados, pero vamos estudiando estas palabras claves. Primero de Pedro 1:2, elegidos. Él dirige la carta a los elegidos según la presciencia de Dios. Tito 1:16 habla de reprobados. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El problema, hermanos y amigos, el problema no habría confusión, no habría dificultad con estos términos si uno simplemente leyera estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Pero hay teologías inventadas por los hombres, como el calvinismo, que emplea estos términos de manera nada bíblica. Por ejemplo, los aplican para enseñar la llamada elección incondicional. Es decir, que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, o Él escogió, o Él eligió a cierto número de hombres y ángeles para ser salvos. Y los demás son reprobados, condenados al infierno. Y todo esto aparte de la voluntad humana, que de una vez sabemos que es doctrina netamente falsa.
completamente falsa. Yo repito, hermanos, yo no quiero que alguien piense que, oh, este tema es demasiado profundo, nunca lo puedo entender. Eso no es cierto. No es complicado. Es nada más cuestión de estudiar lo que Pablo y Pedro dicen, pero no leerlo con lentes calvinistas o de otra teología humana, porque eso completamente cambia el sentido. Dios es el creador de todo ser humano y todos son creados con el propósito de llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Este es el destino propuesto por Dios para toda la humanidad. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice el apóstol Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Este es el destino que Dios desea para todos los hombres. Destino. Tenga en mente la palabra destino. ¿Cuál es el destino que Dios desea? Él quiere que todos sean salvos. Es el creador de todos y Él no quiere que nadie ciegamente siga a Satanás en el camino ancho que lleva al fuego del infierno. Dios no quiere eso. Reconocemos y proclamamos, enseñamos que Dios es soberano. Este tema, mayormente como lo tuercen los calvinistas y todos los que siguen de una manera u otra el calvinismo, ellos ponen mucho énfasis sobre que Dios es soberano. Pues ¿quién niega eso? ¿Quién lo niega? Claro que sí, Dios es soberano. Y ellos quieren enfatizar eso, que Dios es soberano, y luego cancelar la voluntad humana, el libre albedrío. Pero esto es de Dios. Dios ha creado al hombre en su semejanza, a su imagen. Y es un ser inteligente y también tiene libre voluntad, libre albedrío. Es obra de Dios, es lo que Dios hace, es obra, hecho de Dios. Vamos leyendo en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Texto muy hermoso, de que Dios es soberano, claro que sí. También Daniel capítulo 2, versos 20 y 21, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero, repito,
Dios ha creado al hombre en su imagen y semejanza, Génesis 1, 26, 27, con inteligencia, voluntad o volición, libre albedrío, como también emociones. Yo sé que estoy usando mucha repetición, pero vale la pena. Es de suma importancia en este estudio que el hombre hecho a la imagen de Dios, Dios lo ha creado con inteligencia, con emociones y con libre albedrío. Por lo tanto, los propósitos o los designios de Dios no excluyen el ejercicio de la voluntad humana. El hombre no es robot. El hombre no es máquina. El hombre no es títere. Es como Dios. Es hecho a la semejanza de Dios. ¿Y cómo no tendrá libre voluntad? Pero según la falsa predestinación del calvinismo, el hombre es puro marioneta. Es el robot, persona que se deja manejar por otros. Desde luego, estamos bajo la dirección de Dios, claro que sí, pero voluntariamente. Y la mayoría de los hombres no se someten a la voluntad de Dios. Dios les da ese poder y lo abusan, lo usan mal, lo usan en contra de Dios. Es muy cierto que toda la creación inanimada de Dios lo alaba y proclama su deidad, omnipotencia, omnisciencia, como dice el Salmo 19.1 y Romanos 1.20. Es muy cierto esto. Pero el propósito de Dios, Romanos 8.28, el designio de Dios, Efesios 1.11, trata solamente del hombre. Toda la creación inanimada, todos los animales, aves, peces, fueron creados por Dios, pero no fueron creados en la imagen y semejanza de Dios. Es indispensable, hermanos y amigos, que escudriñemos las Escrituras para aprender el propósito de Dios, todo lo que fue predestinado por Dios. Ahora, vamos estudiando la palabra predestinación en Efesios. Pablo habla mucho de la predestinación en esta carta. Efesios capítulo 1. Es un texto poco largo, del versículo 3 hasta el 14. Pero este texto no enseña que antes de la fundación del mundo, todos los hombres fueron predestinados para salvación o para reprobación, sino que antes de la fundación del mundo, el plan o el propósito de Dios era predestinado. Pablo está enfatizando que este plan, el Evangelio, el plan predicado por los apóstoles, no era algo nuevo, que esto tenía raíces allá en la profundidad de los propósitos de Dios. Antes de la fundación del mundo, este plan tuvo que ver con la redención del hombre. Tuvo que ver con toda bendición espiritual por medio de Cristo para todos los que obedecen al Evangelio, tanto gentiles como judíos. Y un punto que Pablo enfatiza mucho en estas cartas es que el plan de Dios incluye no solamente a los judíos,
el pueblo especial bajo el Antiguo Testamento, sino también los gentiles, o sea, todas las naciones. Ahora vamos leyendo Romanos 8, 28, 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿de quién habla Pablo? De los que aman a Dios, de los que obedecen sus mandamientos. Juan 14, 15, 21, 23. Son los llamados, y somos llamados ¿cómo? ¿En visiones y sueños? No. No. Antes de nacer, menos. Esa elección incondicional es pura mentira del diablo. Dios no hace acepción de personas. El calvinismo enfáticamente niega esta sencilla verdad. Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas. Somos llamados por el Evangelio. Pablo lo dice enfáticamente. Segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, 13 y 14. Él no llama por alguna experiencia secreta. Él no llama por una operación directa del Espíritu Santo sobre el corazón. Esa es fábula. Esa es locura. Él nos llama. ¿Cómo? Por el Evangelio. Los apóstoles andaban por todo el imperio romano predicando el Evangelio. Y Dios estaba a través de ellos llamando a los hombres a obedecer al Evangelio para ser salvos y escapar el castigo eterno. La conversión no es nada misteriosa o milagrosa. La conversión es efectuada por el Evangelio, por obedecer al Evangelio. Debemos observar con cuidado lo que dice el verso 29. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios predestinó que todo aquel que obedezca al Evangelio sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Así de simple. Así de simple. ¿Qué es lo que está predestinado? De que los que obedezcamos al Evangelio seamos transformados, hechos conforme a la imagen de Cristo. Es lo que está predestinado. Qué sencillo, ¿verdad? Lógico, razonable. Para que seamos hijos de Dios para poder vivir con Dios en el cielo eternamente. A los tales Dios justifica y por fin glorifica. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo emplea estos términos en el tiempo pasado para presentar el plan de Dios como cumplido. Cuando él usa el tiempo pasado, él está simplemente enfatizando que ya se cumplió, ya se hizo. Ya está en efecto el Evangelio. El día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora, antes de la fundación del mundo, Dios tuvo este plan. Eso enfatiza lo importante, lo majestuoso del plan de Dios, que existió aún antes de la fundación del mundo. Y era
tan seguro de cumplimiento como si ya se hubiera llevado al paso final. Lo que Dios promete hacer está hecho. En efecto, está hecho. No es condicional. Eso es lo que es incondicional. Lo incondicional es que el plan de Dios no falle. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Es de que predique el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos, judíos, gentiles, griegos, samaritanos, todos pueden ser salvos. El plan es seguro y no puede fallar. El plan o el propósito de Dios, lo que ha predestinado, es simplemente bendecir a todos los hombres por medio de Jesucristo. Y el calvinismo enseña una predestinación totalmente falsa que contradice todo lo que la Biblia enseña sobre la salvación para todo el mundo. Esta elección que ellos enseñan es una elección arbitraria, incondicional, elección de cierto número de hombres y ángeles. Pero el apóstol Pablo enfatiza la predestinación verdadera en Cristo. En Cristo. La bendición es para los que obedezcan al Evangelio y son añadidos a Cristo, a su cuerpo, la iglesia. Leyendo estos textos, yo quiero que se fijen muy bien la palabra en. La preposición en. Verso 3, en Cristo, versículo 4, nos escogió en Él, verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención. Verso 10, reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Cuántas veces tiene que decir en para que seamos convencidos que la salvación está en Cristo, o sea, por medio de Cristo, en base a su sacrificio en Calvario, para que Dios nos pueda perdonar y salvar? Obviamente Pablo está diciendo que el predestinado propósito de Dios es que todos los que obedezcan al Evangelio para estar en Cristo, que recibamos toda bendición espiritual. Entonces, la pregunta importante es la siguiente: ¿cómo entrar en Cristo? Bueno, Gálatas 3, 26, 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces uno nada más diciendo ya cree y está en Cristo. No. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Por la fe y el bautismo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A perfecta armonía entre todos estos textos. De Cristo estáis revestidos. Es decir, los que obedecen al Evangelio son añadidos a Cristo, añadidos a su iglesia, Hechos 2, 47, bautizados en su cuerpo, 1 Corintios 12, 13. Además, uno de los aspectos principales de la predestinación divina
descrita en Efesios 1, el 3 al 14, se explica, se hace bien clara en Efesios 2. Es la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia. Este punto, tal vez muchos en el mundo religioso pues no lo toman muy en serio. Pero para el tiempo de Pablo y para el ministerio de Pablo y para el pensamiento de Pablo, era de suma importancia. Y él pone mucho énfasis sobre este punto, la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Y es el plan de Dios. Es la predestinación de Dios. Pablo, hablando de la predestinación, tiene mucho que ver con la reconciliación de judíos y gentiles en la iglesia. Él dice en Efesios 1:11, según el propósito de Dios. Al decir, según el propósito de Dios, es lo mismo que decir lo que Dios ha predestinado. Predestinado es simplemente llevar a cabo su propósito, su plan. El Evangelio es el plan de Dios. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todos, gentiles como también para judíos. Efesios 3:10-11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos y amigos, ¿cómo podría Pablo hacer el asunto más claro? Es absurdo que los hombres lean todo esto, estos Efesios y Romanos y todo con lentes calvinistas y estar completamente cegados a la verdad de Cristo y el plan de salvación. Y luego enseñan planes humanos, planes que simplemente no valen, no salvan. Solamente satisfacen el orgullo y el prejuicio de los hombres. Un punto más. Este estudio es un poco largo y pienso continuarlo en otra lección. Pero este plan, ya lo he mencionado, pero ahora lo voy a repetir para enfatizar. Este plan no era algo nuevo. Este plan de salvación, este evangelio que los apóstoles predicaron, esto no comenzó el día de Pentecostés. Es cierto que Hechos 2, el día de Pentecostés, es cuando comenzaron a predicar. Es verdad que después de la resurrección de Cristo, Él les dio la gran comisión a los apóstoles de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Es el principio de la predicación del plan de Dios. Pero el plan mismo no era algo nuevo. No comenzó ahorita, ya que Jesús resucitó y envió a los apóstoles. Este plan no era algo nuevo. Tal vez los judíos, ellos tenían conceptos nada claros del evangelio. Pero era por causa de su actitud hacia los gentiles. Ellos no podían aceptar de que
los gentiles podrían ser recibidos por Dios sin llegar a ser judíos. ¿Le extraña ese punto? Pues es lo que tenemos en Hechos 15, exactamente. Yo quiero ahora dejar el estudio por esta vez y luego ya hacer la segunda parte en otro estudio porque es un poquito largo. Pero simple, sencillamente, el Evangelio es el plan de Dios para salvar a todos los hombres judíos y gentiles. El Evangelio, el poder de Dios para salvación. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios le bendiga.